chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos un vídeo con uno de los entrenadores nacionales que más ha estado trabajando fuera. Él es Miguel Rodrigo. Ha estado de seleccionador en Japón, de seleccionador en Vietnam, en Tailandia, también ha estado trabajando en Italia y también ha estado trabajando en Rusia. Aparte de los equipos españoles como el Caja Segovia o el Jaén Paraíso Interior. Comentaros que este vídeo, bueno, al final cuando grabas puedes tener fallos técnicos y tiene un fallo, pasa que no me di cuenta una vez que ya estaba grabado y la verdad que había que solucionarlo. Es una charla impresionante, dura 1 hora y media, por lo cual la voy a partir en dos. Subiré la primera parte esta semana y la segunda parte la semana que viene. Y está montada con fotos de dónde ha estado trabajando Miguel, de los países donde ha estado. No se nos va a ver a nosotros porque tuvimos problemas con el vídeo, pero era tan entretenida la charla, tiene tanto contenido, es tan amena que me apetecía subirla para que vosotros la pudieseis escuchar y, y aprovecharos un poco de todo el contenido que tiene. También con nosotros está Antonio de la Torre, ¿vale? También está colaborando en esta charla y de verdad lo digo, aunque no haya un vídeo como tal, si estáis haciendo alguna cosa, dejarosla de fondo y ponerosla para que la podáis escuchar y ya veréis cómo os va a encantar. También deciros, como siempre, que os suscribáis al canal, le deis a la campanita para estar informado de todo y ya sabéis que os dejo por aquí mis redes sociales donde me podéis seguir. Al final subo también contenido, aparte de lo que subo al canal, y que os paséis por la pestaña de comunidad, ¿vale? La pestaña de comunidad la buscáis, está listas, y en la tercera pestaña del canal pone comunidad. Ahí estoy haciendo encuestas para que participéis. También subo los vídeos para que os los recordéis, y si alguno no lo habéis visto, le deis. Y ahí es una forma también en la que podéis comentar y dar pues otra forma de estar en contacto con vosotros. Sin más, espero que os guste la charla y vamos a ello. Vale, pues ante todo, Miguel, agradecerte pues que estés aquí con nosotros y que hayas accedido a pasar este ratito con nosotros y apoyar al canal de alguna manera. Y cuéntanos cómo fueron tus inicios como entrenador y por qué te entra el gusanillo de ser entrenador. Bueno, a ver, yo creo que en repetidas ocasiones he dicho que soy entrenador por accidente, como la película creo que era Presidente por accidente, algo similar, no sé si era Robin Williams o cuál era, no recuerdo bien. Yo inicié en deportes de raqueta, jugaba a tenis a un cierto nivel, llegué a competir a bádminton a un cierto nivel. Es verdad que en el tema escolar pues siempre me gustaba fútbol sala, ¿no? Y bueno, pues ocurrió que se dieron las circunstancias en un club de barrio, en un club de hípica, de caballos, que había una pista de fútbol sala, y coincidimos mucho de los chicos escolares que jugamos en los colegios de alrededor. Y de ahí surgió un grupo de amigos que empezó a competir en torneos de verano. Hacían torneos de verano en Granada y hubo un momento que nos miramos y dijimos, bueno, pues ¿por qué no nos federamos? Y empezó a surgir así. A través de amigos de los padres, encontramos los sponsors y, bueno, seguramente tendría algún tipo de dote de liderazgo o de dirección en este grupo de amigos y yo empecé en esos tiempos se podía hacer entrenador-jugador. Era un poquito el que hacía los cambios, tenía la costumbre de jugar el primer tiempo y el segundo tiempo hacerlo más como entrenador y eso fue creciendo, creciendo hasta que llegamos a la primera división. En ese momento no había como la división de honor o división de plata de la Liga Nacional de Fútbol Sala y era la primera, justo debajo de lo que veíamos en televisión en ese momento en Antena 3, los partidos de Eduardo Navarrete, que era el primer fútbol sala que yo vi. Y ahí compaginaba entrenar y jugar. Y hubo un momento en que, bueno, pues por esa inercia, esa sensación en mí que había más de entrenador que de jugador. Dos, comprender que como jugador ese era mi límite, no llegaba más. Por otro lado, me lesionaba muy fácil, estaba más tiempo dirigiendo por lesión que por decisión propia y compaginaba mis estudios de INEF, de Educación Física aquí en Granada. Así que hubo un momento en que apareció solo, era algo que nunca me había planteado. De hecho, yo tengo 3 años de Derecho y mi carrera estaba encauzada un poco al mundo de las leyes
Y ocurrió un hecho importante, es que en mi ciudad, en Granada, se celebró el campeonato de Europa no oficial, un Cuatro Naciones no oficial de aquel momento, y a través de una persona de prestigio de fútbol sala en Granada, que era madrileño, Armando Rodríguez, que había entrenado al Space Cargo, creo que era el equipo de Madrid, donde está Pepín, portero que fue de Pozo, de selección, de Zaragoza, los hermanos de la Cruz, Tino de la Cruz, etcétera, y algunos más, pues entré a ver entrenamientos de la selección española y conocí a Javier Lozano, José Antonio Díaz Rincón, y bueno, cambió mi vida. Por aquel entonces era un locario que empezaba a escribir un libro de fútbol sala. Recuerdo que me atreví a pasarle los apuntes a Javier Lozano y al poco tiempo recibí una llamada como diciendo, ¿esto lo has escrito tú? Y bueno, viajé a Madrid porque empezaban los cursos de entrenadores, los primeros famosos cursos, los cursos cero de entrenadores, y ahí empecé a entrenar. Empecé a entrenar, estuve en el Nazareno Dos Hermanas de la División de Plata, pasé al Jaén Paraíso Interior de la División de Plata y a través de Jesús Velasco, que ya se había marchado y éramos rivales en ese año, él estaba en Extremadura y justo ahí él se marchó para Italia, pues uno de los cursos de entrenadores en Madrid me dijo, mira, el club que yo he estado a la mitad de la temporada, que es el Petrarca Padua, está buscando un entrenador porque yo ya me voy a Prato y bueno, me piden un entrenador joven, preparado y joven. Y bueno, éramos compañeros de habitación, siempre en los cursos y ahí empezó. Es como descubrí que rompí con una afición, un hobby que me daba algún dinerillo, pero yo tenía mi trabajo de profesor de educación física, era interino, y ese año en concreto de Jaén Paraíso Interior conseguí plaza en la Universidad en Magisterio de Educación Física, daba didáctica de los deportes colectivos y conseguí introducir el fútbol sala dentro de la universidad. Y rompí con todo y aposté por una línea profesional de entrenamiento. Recuerdo la frase de mi padre que no comprende, no sabe si el balón es redondo o cuadrado, en ese momento ahora comprende un poquito más, que me dijo, pero hijo, ¿te pagan? Digo, sí, sí, papá, me pagan incluso más que como profesor de la universidad. Y ahí ya se arrancó todo, absolutamente todo. Bueno, Miguel, y hablando un poquito ya de tus experiencias, sobre todo en el extranjero, ¿cómo es tu llegada a Japón? Bueno, hay un cúmulo de circunstancias que confluyen en un solo nombre, que era el mío. En el Mundial, creo, de 2008 en Brasil, el presidente de la Federación Japonesa de Fútbol, que era un amante del fútbol sala, era además como el presidente del Comité de Fútbol Sala, compaginaba los dos cargos, ¿no? Pues pregunta también a Javier Lozano que, bueno, después de ese Mundial donde había un brasileño, Sapo, necesitaban un relevo y querían apostar por la línea española. Y bueno, pues Javier le sugiere una serie de nombres, una especie de consejero, sin más, sin ninguna vinculación, y entre ellos está el mío. Y de vuelta a Japón, un buen amigo italiano, es que es un cúmulo de circunstancias tremendo. Pues digo, mi vida se ha construido a través de casualidades y nunca fueron buscadas. Sergio Gargelli, que ahora es actualmente es seleccionador de Italia, aunque de China, perdón, aunque creo que lo estaba dejando ahora. Sergio, en su equipo italiano, tiene un japonés, que cuando regresas a Japón, a su equipo, el Fuchu Atlético, eh, su presidente es uno de los consejeros de peso en el comité de fútbol sala. Este japonés le pregunta a este chico japonés que estaba en Italia si de Europa le sonaba algún nombre, etcétera, y pregunta a su entrenador italiano. Y este amigo italiano le sugiere Miguel Rodrigo. Pues de alguna manera le suena por dos veces el nombre Miguel Rodrigo. Yo estaba en Segovia, jugábamos la Supercopa de España, semifinales, y este directivo viene a verla. Es un partido que recordaré toda mi vida. Creo que marcó 5 goles, ganamos a Pozo en semifinales y jugamos la final contra Inter. Y claro, se quedó maravillado del ambiente del Perico Delgado, del partido que hicimos, cenamos juntos. Y bueno, pues un momento en que empezamos a hablar y nos emplazamos a hablar al final de temporada. Yo lo comuniqué a mi directiva en Segovia, era mi último año, tenía la sensación de que era el último año en Segovia, era 2009, y
casualidades de la vida, ese año nos había llegado un jugador japonés, Kensuke Takahashi, que luego estuvo por Zaragoza, por Guadalajara, y es el actual seleccionador de Indonesia, había llegado a Segovia y nos habían invitado a una gira en Japón. O sea que todo coincidió, se hizo una reunión con todos los directivos, todo muy transparente, los directivos de Segovia se portaron fenomenal, comprendieron que era una buena oportunidad para mí. Yo había cumplido un ciclo en Segovia de 5 años, de reflotar una franquicia que estaba francamente mal. Cuando llegué, creo que mi trabajo estaba hecho y bueno, llegué a un acuerdo con los japoneses por 1 año más 1 y luego fueron 7. Casualidades, Sí. todo casualidades. Cuando estás en la selección, ¿no? En las semanas que no tienes, que no tienes, que no hay ni concentraciones ni partidos, ¿a qué dedican más tiempo? Es una buena pregunta porque los 7 años japoneses fueron muy, muy diferentes, muy diferentes. Cuando yo llego a Japón no teníamos oficina, no tenía traductor y la persona que se encargaba de estar conmigo, las 2 personas que se encargaban de estar conmigo, Takahiro y Arihara ahora es el traductor en Vissel Kobe para Andrés Iniesta, pues tenían sus trabajos en una empresa, en una macroempresa de construcción gigantesca en Asia que tenía una sección deportiva. Una sección deportiva de golf, otra de fitness y otra de fútbol y fútbol sala. Y ellos eran los managers de esa sección. Así que para cada reunión que yo tuviese que tener en federación, tenía que ser extraídos, coordinar bien que podían escaparse de sus trabajos, venir a la federación y escapar echando virutas a sus trabajos de nuevo. Bueno, esto fue un proceso hasta que yo conseguí tener mi habitáculo, una mesita, donde se consigue que hagan una especie de part-time en esa empresa y el resto del tiempo puedan estar conmigo. Y hay 2 puntos de inflexión muy grandes en esto. El campeonato de Asia de 2012 en Dubái, yo llegué en 2009, en 2010 jugamos en Uzbekistán, Irán nos destroza en las semifinales 7-0, al final quedamos terceros ganando a China, no estaba mal, era la fase de construcción y el peaje que teníamos que pasar por una renovación completa de una selección con muchos veteranos, y la palabra veterano, senpai, en japonés tiene un peso muy superior incluso a nivel jerárquico de lo que entendemos en un vestuario aquí, etc. Y bueno, ganamos ese campeonato de Asia y a la vez hay un hecho que cambia por completo la historia del fútbol sala actual japonés. Hay un reality show, un programa, una especie de gran hermano de fútbol sala que se va a hacer con Peckerman en la televisión NHK, en la televisión pública, imaginaos la 1 o la 2 de acá, ¿no? Y en ese momento, el director de la NHK ve un partido internacional nuestro, un tiempo muerto que yo hablo, donde hay una mezcla de aspectos tácticos con aspectos motivacionales, de pertenencia del grupo, de sentimiento de familia. Es como él lo capta, él lo que me cuenta él. Bueno, tomamos un café, es ella, es una chica, tomamos un café y a la salida me dice, el programa se hace contigo. Bueno, este programa fue una bomba. Eso El es, programa más. perdona que te corte, Miguel, porque es que luego, de aquí a un minuto vamos a ello, eso es lo que se fue a llamar el método Miguel, ¿no? ¿Puede Sí, ser? se llamó así Eh, la lección milagro, Kiseki no Lesson, la lección milagro de Miguel, el método Miguel. Ahí cambia todo. Ahí cambia todo. Y se une un tercer hecho, que es que en el Mundial de Tailandia yo convoco a King Kazu, al rey Kazu, al dios Kazu, que aún sigue jugando con 52 años. Es como Maradona, Raúl, Pelé, una mezcla todo en japonés. Es un dios, es algo fuera de lo normal, un tipo sobrehumano, con 45 años. Yo comprendí que para que los japoneses no le llamasen mini saka, mini fútbol, necesitaba hacer algo. Y el presidente me dio una idea cuando lo conocí en 2009 y era tener un portero muy guapo. sí. Dice, eso cambiaría la historia del fútbol y del fútbol sala japonés, ¿no? Yo me quedé con el hecho, pero no con el portero guapo, aunque lo encontré.
En el 2014 hice jugar la final a un portero joven, el tercer portero muy guapo, que paró los penaltis de la final ante Irán y que fue otro hito, otro hecho importante en el fútbol sala japonés. Bueno, se juntó todo esto y conseguí tener un departamento, conseguí abrir las puertas con resultados que antes no se tenía. Nos hicieron un reconocimiento en un estadio con 70.000 personas. Hay una persona del fútbol femenino que comprende el poder del fútbol sala, el señor Ueda, para el fútbol, y empiezo a entrenar a las selecciones sub-15, sub-17 femeninas en el camino de fútbol sala para mejorar la finalización de fútbol. 2 de esas chicas son campeonas sub-20 mundiales de fútbol y debutaron con las Nadesco, con el equipo mayor que jugó la final del mundial. Y ellas hablan bien del fútbol sala. Se produce un cóctel de cosas, Carlos Antonio, que produce que el fútbol sala sea realmente el fútbol sala. Empatamos con Brasil previo al mundial de Tailandia, con el debut de Kim Kazu, con Tesiso, Vinicius, Gabriel, imaginaros. 13.000 espectadores en el pabellón olímpico, primera vez que se produce merchandising, camisetas de fútbol sala agotadas, colas, 100 medios de comunicación para ver el debut de Kim Kazu con el fútbol sala, cambió todo. Y eso es lo que le dio, de hecho, el empaque que ahora tiene este deporte, la presencia, tener un departamento, tener sub-20, tener categorías inferiores, tener campeonatos sub-19, tener campeonatos sub-16 y sub-12 nacional, etcétera, etcétera. Bueno, nos has contado un poco más o menos cómo podía ser el fútbol sala japonés cuando tú llegaste, pero yendo más al tema táctico y al tema de cómo es el jugador japonés cuando tú llegas. Pues, a ver, varias cosas. A nivel de funcionamiento, ellos mantienen 2 categorías que las mantienen en la vida también. Es el senpai y el kohai. El senpai es el maestro, el guía, el veterano. Y el kohai es el alumno, el aprendiz. Existe una norma no escrita y es que un kohai no puede nunca brillar más que un senpai. Esto es complicado. Esto es muy difícil porque los primeros entrenamientos en 2009 yo detecto que chicos jóvenes con un gran potencial no lo muestran. Y bueno, habían leído un libro muy interesante que a través de los libros de Haruki Murakami, el escritor, cuentan la vida social, la organización social del mundo japonés. Tenía nociones de esto y tuve una suerte muy grande con estas 2 personas que os dije, con Takahiro, que ahora es trabajador de la federación y tiene un alto cargo en el fútbol sala, en el fútbol sala de ciegos, y Arihara, porque me contaban todas las interioridades que un japonés jamás te va a contar. Su mundo interior es secreto. Bueno, tuve que hacer una limpia, entre comillas, y quedarme con los veteranos, los senpais, que permitiesen brillar al joven. Y esto es un aspecto fundamental que se tiene que comprender allí. El segundo aspecto es la forma que tienen ellos de aprender. Es completamente analítica. Ellos necesitan una única solución para todos los casos que se parezcan. Si no, no se movilizan. Necesitan conocer el camino y todas las ramificaciones que puede tener un partido para su programación inicial. Si no, no dan soluciones. Y esto es un proceso que yo voy también por ensayo-error. En 2009, en la semifinal contra los iraníes, cometo un grave error que me muestra el camino y el desafío para en los siguientes asiáticos poder ganar a Irán, que era el objetivo fundamental que yo me marqué con ellos, independientemente de objetivos domésticos, locales, de crecimiento del fútbol sala, introducir el fútbol sala en el mundo del fútbol, que los japoneses medios conociesen nuestro deporte e hiciesen jugar a sus hijos en un deporte para su deporte o para ser futuros futbolistas. Esto fue muy importante allí, ¿no? Bueno, romper eso a través de un método, una técnica de enseñanza que era como una especie de descubrimiento guiado, y convertirme en un guía y hacerles ver que hasta cierto punto puedo estar para ayudarles,
pero que desde que pita el árbitro les pertenece ese mundo de decisiones, fue rascar en unas cabezas muy, muy duras, Carlos, Antonio, muy, muy duras. Yo recuerdo, allí se creó una metodología, en España está más extendida, ¿no? Era la metodología Fritz, le llamaron Miguel Fritz, congelar. Yo paraba el entrenamiento y trataba que con mi pitido no se moviese nadie del lugar. Se quedase un frame, ¿no? Una imagen de lo que estaba. Yo me acercaba al jugador y mediante preguntas de los contenidos que estábamos entrenando, ellos tenían que tomar la solución. Y le hablamos de un segundo balón. Yo ponía un segundo balón, si estamos hablando de ataque, en los pies del jugador. Y le volví a dar una oportunidad de tomar una decisión. Las primeras veces no se movían. Y claro, yo no comprendía si era que el traductor no traducía bien el tono o la orden, si era una interrogación o era una orden, y él con me decía, no, es que no se mueve hasta que tú no le digas dónde ir. Porque si se equivoca, el japonés lo entiende como un deshonor hacia la orden o hacia lo que tú esperas de él. Sentimiento de deshonor, vergüenza, hubo que eliminarlo también. Bueno, hubo un momento que todo esto fue muy fluido. Era pitar, mirarlo y decir, segundo balón, que se lo echaba ya directamente con el pie y funcionaba el entrenamiento. Esto que yo les marqué y les dije, habrá un momento en el que no me necesitéis, en el que sea un mero guía prepartido, con scouting, preparación del partido, en el que durante el partido toméis vuestras propias decisiones, habléis en los tiempos muertos, habléis en el banquillo. Yo estimulaba esto poniendo una pizarra que me construía muy grande a los pies del banquillo para que los jugadores, plan moqueta, ¿no?, pudiesen interactuar. Y ese será el momento de mayor placer que yo tendré con vosotros, cuando no me necesitéis, cuando no sea necesario. Esto tan sencillo o tan difícil, no lo comprendían. ¿Cómo vamos a no depender del entrenador si es el que nos manda, es el super líder, ¿no? Esto ocurrió en 2014 y ocurrió hasta 2016, donde se dieron una serie de circunstancias que nos colapsaron de éxito, pero curiosamente estamos en el mejor momento de fluidez en el juego, compitiendo con naciones mundiales de tú a tú. Bueno, y siguiendo un poquito... Sí. Dime, Carlos. No, dale. Siguiendo un poquito con los países donde has estado como seleccionador, ¿qué diferencias has encontrado a la hora de interpretar el fútbol sala? Bueno, la interpretación de un modelo de juego está siempre realmente condicionado por los jugadores que tienes. Eso es el mayor condicionante y lo que cualquier entrenador Nobel tiene que comprender. Es decir, yo puedo tener mi idea, mi filosofía de juego, pero tiene que ser tan flexible como el tipo de jugador que tenga, ¿no?, el diagnóstico inicial. Es verdad que siendo seleccionador es más fácil porque puedo elegir los que encajan con mi idea o mi filosofía. Siendo un entrenador de club, es todo más restringido. Me contabais antes que entrenabais en localidades muy pequeñitas de 2.000 habitantes. Es decir, o te adaptas al jugador que tienes y renuncias a muchas ideas de tu filosofía de juego, pues muy complicado. Yo tenía esa enorme ventaja. También es verdad que en los países que he estado, el mercado de oferta es muy reducido. Es lo mismo ser seleccionador de Brasil, donde puedes tener tantos matices y jugar a tantas cosas, o en España, o en Italia quizás, o en Portugal, o en Rusia, a hacerlo en estos países. Pero bueno, en cualquier caso no me puedo lamentar, siempre hay oferta, ¿no? Si sabes buscar, siempre hay oferta. El segundo matiz es el aspecto cultural. Os he contado cosas de Japón, pero luego te vas a Tailandia y son diametralmente opuestos. El tailandés, a la hora de interpretar la forma de jugar, es un jugador que aúna lo más simpático y el entecido en el ritmo de vida andaluz, profundo andaluz, huyendo de tópicos, pero es un tópico, o sudamericano. Le da igual todo. Es un tópico muy grande, por favor, ¿eh? Ahí soy andaluz también, ¿no? Pero vamos a ponerlo hablando en mundo tópico para que luego la gente chinche en red. Acá ha dicho Miguel, los tópicos tal. Bueno, más o menos en esto, ¿no? Y sin embargo es muy creativo. El riesgo le da absolutamente igual
y toman decisiones súper creativas asumiendo riesgos brutales. Esto no ocurre en el mundo vietnamita o en el mundo japonés, donde el riesgo en Japón, si sale mal, es un deshonor, o en Vietnam es un bastonazo, es literalmente un ostión en todo el cogote o en la cara que te cuesta venir a la selección, o sanciones de los jefes que hay allí. Es todo muy punitivo, en definitiva. Entonces, esa interpretación de la cultura deportiva y la cultura de vida marca por completo el modelo de juego, en algunos matices, no en general, ¿no? Pero en algunos matices que tú quieras hacer. Por ejemplo, mi portero jugador con Japón al inicio, pues tenía que ser un poquito más reglado, pautado, prefabricado, hasta el proceso final. Con los Thais, desde cualquier formación, encuentran soluciones que a ti ni se te pasan por la cabeza, o encuentran líneas de pase en rincones donde tú piensas que no lo hay, o de forma individual, en zonas del portero jugador, encuentran soluciones que los japoneses las tendrían que encontrar desde asociaciones colectivas de 2 o de 3. El vietnamita es reglado y duro de mollera, como nos podéis imaginar. E igualmente, si el córner es por delante, tiene que ser por delante. Y esto me costó romperlo y construir en el mercado, hasta el punto que yo tuve que engañar a mi jefe. Hay un torneo en China, esto lo saben muy bien Chubas y Antonio García, en China, que nos invitan con Rusia, Nueva Zelanda, y yo le dije, bueno, me llevo a la selección B. Para mí era la A. Yo estaba convencido que esa B iba a pegar el pelotazo mucho más que la A, donde estaban jugadores que no podían encajar con mi idea y mi metodología. Hacen un extraordinario torneo y hasta los 2 asistentes, uno de ellos que era más crítico, que era un poco oscuro, me dice, joder, esto juega mejor que los otros, ¿no? Y esa selección es la que se convierte la selección en el grupo de Tyson Nan, que en 2018 juega su primera final asiática contra Irán. Bien, la forma de interpretar era completamente diferente. En alguno hay caminos muy rectos, muy oficiales, en otro hay cualquier camino, el tailandés, y en el otro había que entrar por caminos, puertas laterales, para poder hacer ver las cosas. Esto es la grandeza de viajar. Yo lo aconsejo mucho, le digo a mis entrenadores, ahora que tengo muchos cursos, activo a mis chicos, a mis hijos, a los amigos de mis hijos, viaja, vive lentamente. Vas a tener tiempo de enclaustrarte en una oficina, de currar y estar sometido a jefes. Termina la universidad y vete antes de la universidad, vete durante la universidad, porque te abre por completo la forma de ver el mundo y el deporte, ¿no? Bueno, como ya hemos hablado un poquito de jugadores, de cultura de los países donde has estado como seleccionador, ¿cuál crees que selección ha crecido más en el fútbol sala? A nivel general, en el De, Mundial, la- de las que tú has estado. De las que tú has estado. vale. Es complicado decir. Quien tiene siempre más opciones de hacer algo, creo que por organización, por estructura, es siempre Japón. Pensad que ellos, como vosotros conocéis la estructura de una federación, así funciona la suya, sino mejor en el sentido de la organización que tienen ellos, los departamentos de marketing, etcétera. Es brutal, ¿no? Es un edificio enorme con su museo abajo. Acaban de construir, en eso los españoles seríamos por delante, era una asignatura pendiente, su ciudad deportiva, Las Rozas, con un pabellón de fútbol sala, y entraba y salía del presupuesto, hasta que al final se consiguió introducir. Yo nunca lo disfruté, lo está disfrutando ahora Bruno García allí. Creo que sin duda es Japón, por todo esto que te digo, ¿no? La organización de la liga, los pabellones, es completamente diferente. Tailandia, por el pasado que tuvo Pulpis, yendo y viniendo, les hizo crecer muchísimo. Y bueno, yo tuve la ocasión de estar solo un año, pues porque se dio una coyuntura muy particular, muy particular, de unas elecciones, un nuevo presidente, se pelean con Big Herman, el holandés que estaba allí, pero en ese camino llegan a un acuerdo con Pulpis,
Pulpis no se puede desligar finalmente de Uzbekistán, se quedan huérfanos de seleccionador previo al Mundial de Colombia. Y bueno, pues en ese favor, porque fue un favor, no me hubiese jamás comprometido para un proyecto de un año, eh, con uno de los padres del fútbol sala asiático, que es Mr. Adisak. Bueno, pues en esa coyuntura tuve que ayudarle y estuve cuando me necesitó, ¿no? Y Vietnam, que goza de la potencialidad de ser mejor que todos ellos, en el trabajo que hicieron allí Bruno García primero, Sergio Gargelli, que también fue seleccionador, este italiano que os he mencionado antes, luego Bruno García con Héctor Souto, y luego todo el desembarco de españoles para culminar un proyecto de una masía gigante en una convocatoria que hicimos por redes sociales, Facebook e Instagram. 1.500 chicos vinieron a esa masía, 100 y pico ya viven en régimen de escolaridad y de entrenamiento doble mañana y tarde desde que llegamos. Ahí estuvo Luis Bernat con la sub-12, que ahora es entrenador de Machida en Japón. Estuvo Álvaro Martínez con la sub-15, que ahora ha sido finalista en la Liga Indonesia con un equipo normal, la ha llevado a la final. Es un grandísimo entrenador. Rafa García, que estaba con la sub-19, que ahora es el actual entrenador del Sima Granada, que ha jugado el playoff de ascenso para la segunda división. Y bueno, pues se quedó Héctor Souto, llegó Juanito para un equipo del norte, o sea, nos juntamos un buen grupo de españoles junto con mi cuerpo técnico directo, que era Antonio García, y Chubas. Antonio García se mantiene todavía allí, ¿no? Estos tienen la potencialidad de hacer lo que les dé la gana, porque Mr. Tu, que es el jefe, presidente del fútbol sala, presidente de la Liga Profesional de Fútbol, 1000 millonario, construyó esto hotel, pabellón, os podéis imaginar. El problema es que en el carácter vietnamita, después de estar contigo, esto solo lo experimenté en Rusia, después de estar contigo un cierto tiempo, se autoasignan el título de catedráticos del fútbol sala mundial. Pero lo hacen en la vida también. Lo he contado en reducidas ocasiones, un alto cargo de Boeing que les vende la flota de aviones, y en esa venta va asociado un curso anual de mecánica, manejo de herramientas, de historia de los Boeing. Bueno, estos tipos a los 4 meses deciden que empiezan a arreglar y por sí solos a tocar las tuercas como ellos quieren. Hay una llamada de atención y Aviación Civil Internacional les prohíbe, hasta que no completen el curso y sigan las instrucciones de Boeing, volar. Se asustan y vuelven. Bueno, algo parecido nos pasó a nosotros, solo que yo no soy Aviación Internacional y hay un momento que este enfrentamiento se produce, que empiezan literalmente a liquidar a todos los españoles que estaban trabajando en la base para quedarse ellos porque consideran que ya saben más que el resto, ¿no? Y bueno, esto es supervisión y va a ser supervisión, desgraciadamente. ¿En cuál de las selecciones donde has estado te ha costado más adaptarte? Vietnam. ¿Por qué? Vietnam. Bueno, porque hubo reticencias a adaptarse al nuevo modelo de juego y a las nuevas técnicas de entrenamiento, entendido técnicas de enseñanza, ¿de acuerdo? Y hubo algo que es normal, es un echar de menos a la persona, Bruno García, mi hermano, que los llevó a una situación de éxito brutal, a costa, por ejemplo, de este empate y penaltis conmigo, ¿no? En la Copa de Asia del 2016, ¿no? Y ese peaje de tener metodologías diferentes, aun siendo españoles, más echar de menos, decir, ¿por qué Bruno se va, no? Si estamos en un mundial y hemos pasado de ronda y demás, ¿no? Este fue un proceso muy complicado. Y hasta que yo, bueno, estuve un año con ellos, año y pico, tanteando, viendo si podía continuar, darle una continuidad, tratando de cambiar. Este torneo de China que os cuento en junio es el punto de inflexión, ¿no?
Y bueno, recuerdo con cariño, ahora se puede contar, ¿no? Después de esa final que perdimos en el último instante de penalti con los iraníes, saliendo del pabellón, el abrazo de los dos capitanes pidiéndome perdón, ¿no? Como diciendo, ahora sí creemos, literalmente, ¿no? Y me pidieron perdón. Me dije que no había nada que perdonar y que comprendía esta sensación, este sentimiento humano, y era mi obligación a cortarlo. O sea, era mi trabajo, no su trabajo. Bueno, en ese proceso, buscando otro modelo de juego, con muchas cosas comunes, pero otras diferentes, otra forma diferente en el día a día de entrenar, con muchas cosas comunes, pero con matices diferentes, bueno, pues me costó muchísimo. Lo reconozco, no, yo necesito ser como la película del Avatar, ¿no? Cuando el Avatar finalmente sube a la roca y conecta la cola con el bicho, y es cuando obedece a sus órdenes, ¿no? Esto para mí es fundamental, por encima de aspectos tácticos, técnicos, donde Bruno puede ser igual o tan bueno como yo. Pero conseguir conectar la cola con el animal, corazón con corazón, es muy importante en el deporte. Y sinceramente sufrí mucho en esa adaptación con el grupo, con el país. Me fui llorando, me fui con mucha pena, porque sentí que la obra era incompleta. Pero después de toda esta aplicación, sin duda, Vietnam. Bueno, cuéntanos un poquito brevemente la evolución del fútbol sala asiático. Mira, ellos debieron de comprender que es algo que hemos tratado todos los que inicialmente fuimos para allá, ¿no? Fundamentalmente encabezados por Pulpis, por José María Pazos y por mí, que la mayor inversión que pueden hacer es en entrenadores, en formación. Está bien inicialmente adornar el circo con jugadores, cualquier nacionalidad, que capta espectadores, sponsor, pero no crece el entrenador local, no crece el movimiento local. Y esto fue algo que yo traté en Japón desde el inicio y Pulpis en Vietnam de hacer, Pulpis en Tailandia de hacer. Os cuento anécdotas. Para mí, en la primera reunión con Japón, les puse el ejemplo. Quiero ser la locomotora y que vosotros seáis los vagones. Para esto estáis invitados a mis entrenamientos. Vamos a tener cursos donde nos vamos a encerrar literalmente en régimen de concentración una semana, 2 semanas en las montañas, todos los entrenadores de la primera división. Voy a deciros mi fútbol sala, mi idea de juego mezclada con la vuestra. Vamos a construir un Japan Way, un camino japonés, un modelo de juego japonés, ni español ni brasileño, japonés, con lo que queramos coger de todos los sitios, en función del tipo de jugador que tenemos, cómo son los clubes, etc. Se comprendió. Me contaba Pulpis que tratando de hacerlo allí, si el presidente Adisak, uno de los padres, no pagaba, los entrenadores locales no iban a ver los entrenamientos. O sea, literalmente tenía que pagarles $50, $60 para que viniesen y aprendiesen. Es muy complicado. Entonces, bueno, poco a poco, Pulpis fue llamando la atención a su manera, luego se marchó, yo la hice a la mía, trayendo al cuerpo técnico a 2 o 3 entrenadores de la liga y siendo cuerpo técnico conmigo, invitándolo a los entrenamientos. Desconozco, intuía que eran pagados. Unos venían, otros 6, 5, 6, no lo sé. En cualquier caso, yo me aseguraba que si no estuviesen pagados, les invitaba a comer yo siempre fuera, ¿no? Al terminar el entrenamiento. Así que por lo menos si no les pagaban, les compensaba, se corría la voz y venían, ¿no? Y era muy barato. Independientemente de que fuese barato o caro, lo hubiese hecho igual, ¿no? Pero creé una sensación de que esta es tu casa. Fue fundamental en el cambio del fútbol sala de ellos, porque empezaron a llegar muchos entrenadores. En Liga China, en Liga Japonesa, ahora en la Liga Indonesia está Álvaro, de un equipo normal, lo ha conseguido llegar a la final y casi ganar. Y ahora están como locos, me llaman, los españoles, ya os dije, esto es importante, elegir buenos entrenadores al inicio más que los jugadores. Si tienes que elegir, esto es. La federación, la AFC, en la presencia de una persona iraní, Mr. Ali, impulsó muchísimo los cursos de entrenadores. Recuerdo que invitó a algunos españoles, fue César Arcones, Fede Vidal, algunos encuentros, yo mismo, con Pulpis. Estuvimos, colaboramos. Hay una línea invisible que no se ve
y es la que Pulpis y yo comentamos muchas veces, la de discos duros, USB, información, entrenamiento, partidos, charlas, cursos que les hemos dado de forma invisible, de forma gratuita, a montones de entrenadores asiáticos que se nos acercaban. Y esto ha permitido comprender alguna idea que ellos tienen muy arraigada. Es que el español es generoso, que del español se aprende, que lo puedes llamar continuamente, que siempre va a estar aquí y te va a pasar información, sin pedir nada a cambio. Esto nos permitió abrir muchas puertas y poder, de alguna manera, aconsejar cuando nos pedían consejo a entrenadores que pensábamos que encajaban con la línea de esos países, que se iban a adaptar y iban a dar más de lo que recibían, iban a trabajar más horas de las que le pagaban, iban a involucrarse en las secciones inferiores, en los cursos, en crear los cursos de entrenadores, etc. Y este desembarco paulatino de españoles, junto con entrenadores de otra nacionalidad, yo por esa no puedo hablar porque no los conozco, conozco poco, permitió un desarrollo muy grande. Hubo un campeonato de Asia, estamos 6 seleccionadores españoles o 7 en la mesa, ¿no? Recuerdo que estamos con Miki, con Qatar, Jesús Candelas, con sus respectivos ayudantes, Pulpis, tal. Eh, el desembarco de la generosidad de compartir española creo que ha sido uno de los aspectos claves del desarrollo del fútbol sala asiático.